Justamente Yom Kippur es la fecha más importante del calendario judío. Es la fiesta del perdón. Se celebran 25 horas de ayuno. Es el día en que se hace penitencia y se busca la reconciliación de todas las personas que se hayan podido ofender. Y al mismo tiempo es el momento en el que se busca ni agua, ni agua. O sea, es un ayuno gravísimo, muy, muy, muy serio. Y es un momento en el que todo el mundo en Israel está concentrado, toda la gente religiosa, en esta festividad. Fue precisamente por eso que los aliados árabes de Siria, Egipto, Líbano, Jordania, tomaron la decisión de atacar a Israel el día 6 de octubre, empezando el inicio de la celebración. En ese momento, quien estaba en el poder en Israel era Golda Meir. Y ya nosotros vamos a profundizar este acontecimiento más adelante porque uno de los planteamientos es que el día que hagamos la jornada larga, trabajemos. Yo tengo una muy buena miniserie sobre Golda Meir. Entonces, toda su biografía, porque la película de Golda fue muy buena, ¿sí? Pero la película de Golda está más, en un cierto momento, es más corto. En cambio, esto es una miniserie que son como 3, 4 horas. Entonces, es algo mucho más elaborado y muestra pues todo el recorrido de vida de esta mujer, que es una gran mujer, a decir verdad, y una gran sionista. Eh, el problema del que estamos hablando, y por eso aquí, digamos, no nos vamos a demorar demasiado, tiene muchas aristas. Ayer estaba lloviendo algo que realmente me preocupó porque yo acabo de terminar toda la revisión de lo que puede verse del panorama iraní. Y a las conclusiones a las que llegamos cuando hablamos de la situación de Irán es que Irán no tiene unos recursos lo suficientemente grandes como para representar una amenaza de fondo, ni para Israel ni para el mundo. Lo que Irán podría hacer más profundamente estaría vinculado exactamente con los boicots al petróleo, pero a Irán no le conviene hacer eso porque desataría una guerra mucho más intensa en su contra. Ya Irán tiene bastantes penalizaciones y no tienen cómo garantizar los mecanismos de defensa de su territorio. Su potencial bélico es muy importante en términos, más en términos ofensivos que en términos defensivos. Y aunque ha hecho 2 ataques este año contra Israel, uno en febrero y el otro que acaba de pasar hace unos días, cada uno con 200 misiles. Estos ataques no alcanzan a tener la contundencia necesaria para vulnerar los 3 esquemas de defensa de Israel, que pues van, digamos, que son la onda de David, el escudo mayor, que se me acabó de olvidar el nombre, ¿sí ves? Que a uno le pasa, y el Arrow. La cúpula del desierto, no, ya se me olvidó, es ese que es el de la cúpula. Eh, y para poder vulnerar esos esquemas defensivos tendría que hacer un ataque absolutamente masivo, tan grande que los esquemas de detección no alcanzaran a determinar quién viene, ¿no? O sea, en este momento, incluso el potencial bélico más grande serían más que los misiles mismos, los drones. Pero, pues entonces se desestima que Irán realmente quiera o pueda hacer algo más allá. Pero el ministro de Defensa de Israel dijo que iban a atacar Irán.
Y si Israel ataca a Irán, las cosas se pueden poner a otro nivel. Porque Israel estaba hablando de volar los pozos de petróleo de Irán. Es una cosa muy dramática. ¿Qué, qué, qué está mediéndose detrás de todo esto? Y a nosotros nos toca jugar a, a tratar de interpretar la dinámica geopolítica de esta confrontación. Yo las traje para acá y ahora voy a hablar de Yom Kippur y voy a ir hablando de la cuestión palestina, porque generalmente pues uno ve mucho la historia desde Israel, pero a veces hay esta es una mirada al otro lado, o sea, es una mirada desde Palestina. La guerra que se empezó justamente hace un año, esos ataques fueron el 7 de octubre y fueron justamente en el contexto de Yom Kippur. Celebrando los 25, creo que eran era un aniversario grande, creo como no sé si eran, Yom Kippur fue en 1973, los 20 años de Yom Kippur. Claro. Ah, los 50 años de Yom Kippur. Gracias por los números. Los 50 años de Yom Kippur. Entonces, ¿qué les iba a decir? Entonces, dentro de esa dinámica, y ahora lo vamos a ver cuando uno mira lo que es el esquema defensivo de Israel, lo que era el domo, lo que era el muro, pues siempre le queda el gusanito de hasta qué punto es real que ellos no supieran que se podía generar ese ataque. Pero pues uno ve que en la historia a veces hay dinámicas bien intencionadas que terminan convirtiéndose en cosas bastante complicadas, ¿no? Eh, y yo creo que en ese momento yo hablé con ustedes de ese tema y les decía, existía la noción de que jamás había bajado el perfil bélico y que Israel tenía mejor controlada la situación con los palestinos, que por fin estaban llegando a un acuerdo. Pero lo cierto es que el movimiento del Estado de Israel desde decretar la guerra hasta ahora parece demostrar que Israel en este momento tiene la capacidad bélica y las condiciones geopolíticas y diplomáticas necesarias para barrer con la amenaza recurrente de los grupos satelitales de Irán, porque Irán como Irán no va a hacer nada, pero Irán promueve todos estos grupos que sí son altamente desestabilizadores. Entonces es como si Israel de un momento al otro dijera, me voy a sacudir todo esto, y eso puede significar una escalada en el conflicto, que difícilmente va a salir del ámbito regional. ¿Sí? También la otra lectura que yo he llegado a hacer con todo ese proceso, viendo no solo lo que está pasando en Medio Oriente, viendo lo que ya había pasado en Siria, en Libia y en Ucrania, es que nos quitaron la venda y nos dijeron, ustedes, pobres ilusos, pensaron que pasó la Guerra Fría y se acabó. Pues no, no se acabó. Vamos a mantener escaladas de guerra en diferentes frentes sin que esto suponga necesariamente llegar a los niveles más altos, pero volviendo al grado de tensión que teníamos en el tiempo o en el periodo de la Guerra Fría. Eso es más o menos lo que se puede eh, mirar. Dentro de todos los análisis que yo escuchaba, hay uno con el que yo concuerdo y es uno que lo tengo que decir, me da mucho mal genio, pero concuerdo con él, pero me da mal genio. Pero no me da mal genio el análisis, sino lo que supone. Y ese análisis decía, el problema, y es lo que voy a mostrar, el problema para los palestinos está en que ellos han sido el caballito de batalla de los pueblos árabes. El problema para los palestinos está
en que sus hermanos árabes les negaron la real oportunidad de tener un estado propio. Se los negaron en 1948, cuando no aceptaron la formación del Estado de Palestina en paralelo al Estado de Israel. Lo hicieron en el momento en que Egipto tenía invadida la Franja de Gaza y Jordania tenía invadidos los territorios palestinos de Cisjordania. Lo hicieron y lo han seguido haciendo. Y en este momento, con lo que está pasando en Líbano, una de las cosas más tristes era vislumbrar cómo Hezbollah ha atacado y ha masacrado y ha instrumentalizado a la población palestina. O sea, no hay una lucha realmente por los derechos de Palestina. Y es lo que yo siempre les he dicho. Es poner un niño de 7 años a pelear con uno de 15, diciéndole, pelee, mijo, que yo lo respaldo, y dejando que el otro cada vez lo reviente de una manera más dramática. Bueno, hablemos de Yom Kippur. Yom Kippur fue uno de los momentos más desastrosos en la historia de Israel. Después, yo incluso lo pensé y dije, ¿será que rompo el análisis y me voy y lo miro? Dije, no, después más bien si quieren lo volvemos y lo miramos, porque me parece importante seguir hacia la parte del análisis de lo que pasa en Palestina. Y para eso, pues hay que soltarse un poquito de Israel, porque si no, nunca llegamos. Yom Kippur fue un ataque que se pudo haber anticipado y no se anticipó. Los cuerpos de defensa de Israel que habían funcionado a la perfección antes de la Guerra de los 6 días, que le habían permitido por eso a Israel un éxito tan contundente en 1967, ahora se quedaron en un letargo total. La reacción del gobierno fue lenta. Golda Meir quedó en una situación tan incómoda, tan maluca, porque no la dejaron tomar las decisiones que ella debía haber podido anticipar, es decir, traer las defensas, poner el ejército, llamar a los reservistas y poner el ejército en movimiento más rápido. Y eso permitió que los enemigos de Israel tuvieran muchos éxitos antes de que Israel pudiera reponerse y empezar a actuar. Y de nuevo uno vuelve a los dos. A mí, las teorías de la conspiración, tengo que decir la verdad, me encantan. Me encantan porque me gusta la literatura. Y la teoría conspirativa es literatura pura, no es historia. En la historia, la realidad es que los seres humanos somos falibles, que se nos van las luces, que nos confiamos, que a veces pensamos que vamos a lograr cosas que no podemos lograr, que nos dejamos engañar de otros, de las buenas intenciones, porque nos interesa, somos demasiados, sí, somos muy incautos, muchas veces nos pasa, pero por Dios, ¿a cuántas no nos ha pasado alguna vez en la vida que uno tiene esa amiga o esa amiga sabandija que es como una ladilla, que usted la ve y que usted dice, la mamá le empieza a decir, cuando uno era chiquito, la mamá le decía, esa muchacha no me gusta, esa no te quiere. No, mami, cuentos tuyos, tan exagerada. Te clavaba 2 y 3 veces el puñal por la espalda, porque la querías y querías creer que no, que era buena y te volvía y te la hacía. O sea, muchas veces a las personas no las hacen. Entonces, en historia sí hay un margen real de probabilidad de que las cosas son o se pueden anticipar, pero yo siempre, y aquí no lo he trabajado porque no llegamos ahí todavía, pero me ha tocado como adelantándolo, ya después veremos nosotros si queremos volver o no. Hacer la población de Israel ha sido algo muy, muy difícil, muy difícil.
Que como les digo, sí, los judíos querían tener un estado, pero no en ese peladero. Habían unos que sí, pero para gente joven, gente formada, gente, es que meterse a hacer un país es una cosa brava. Y los primeros que llegaron no tenían recursos y les tocó, muchos no tenían dónde vivir y vivir en toldos y no tener agua. Eso fue bravo. Y además de eso, los británicos les cobraban para poder entrar a Palestina. Eh, a veces para poder ir para Palestina tenías que perder la mitad o un cuarto de tu capital. Piensen cuántas de ustedes estarían dispuestas a irse supuestamente a la tierra prometida y te dicen, no, pero es que vas a perder la mitad de lo que tenés, porque lo tenés que pagar solo para que te dejen llegar allá y vas a llegar allá a pelearte con los bichos del desierto, sin agua, sin nada de infraestructura y además de eso, después de 1929, con una cantidad, me perdonan, lo voy a decir así muy desconchiflado de árabes locos que te van a hacer tiro al blanco, o sea, vas a ser conejo del tiro al blanco, porque es que los judíos no se armaron de primerazo, o sea, se armaron como una respuesta a que los estaban matando. Sí, los mataban. Entonces no todo el mundo quería ir para allá. Y mm, ellos querían ir para todos lados menos para allá. Para ellos hacer la población ha sido muy difícil. Hacer la población es construir el territorio, porque el territorio se apropia con los habitantes. Entonces no es tan fácil pensar que Israel esté dispuesto a correr el riesgo de dejar que le maten parte de la población para obtener un recurso. Puede que haya la persona que piense así, pero no es, digamos, no es la generalidad ni es lo más real. Bien, resulta que estando entonces Golda Meir en el poder, del 6 al 20 de octubre, los estados árabes van rampantes. Los tanques, las reservas israelíes para contenerlos en el Sinaí y en la parte norte de Israel, que es el sur del Líbano, estaban siendo muy ineficientes y estaban perdiendo muchos hombres. Golda Meir, digamos, aprovechó que en el gobierno de Estados Unidos estaba Henry Kissinger y Kissinger era el secretario de, de Estado de los Estados Unidos, judío. Él y Golda se habían conocido y él le dijo, usted sabe que mi corazón está con la causa de Israel, pero yo soy el secretario de Estado de los Estados Unidos. Eso quiere decir que yo no le puedo comprometer que Estados Unidos se va a poner del lado de Israel. Y esto es lo bonito del que sabe historia. Hasta ese momento Estados Unidos no estaba del lado de Israel. O sea, hasta el 73, la posición de Estados Unidos como la posición del Reino Unido, como la posición de los países europeos eran muy ambivalentes porque es que los árabes tenían el petróleo. Lo siguen teniendo, pero la condición de relación con los árabes era muy complicada, no era la de hoy. Y mm, todavía había muchas discusiones sobre la legitimidad del Estado de Israel. Había muchos problemas. Kissinger tenía mucho miedo de que en caso de que Estados Unidos fuera a apoyar directa y abiertamente a Israel, además estaba ese pequeño elemento sorpresa, la URSS. La URSS de los 70, que no es ni remotamente la de Gorbachev, es la línea dura del socialismo soviético. Tenían que ir y viajar a Moscú para hacer un encuentro, creo que es con Brezhnev,
Voy a mirar si es Brezhnev en ese momento, porque es que hasta allá no me llega. O sea, yo, yo, eh, el gobernante de 1973 ay, sí, es Brezhnev. Y Brezhnev, Leonid Brezhnev, es la línea más dura de la URSS, Leonid Brezhnev, la línea más dura de la URSS después de Stalin. Porque después de Stalin sigue Nikita Khrushchev, pero Khrushchev hace la desestalinización y es una línea más suave, más aperturista, a pesar de todo. Gracias a que está Brezhnev, que está Khrushchev, se pueden solucionar asuntos muy críticos. Creo que la crisis de los misiles, entre esos, que eso fue la caída de él, en buena medida. Pero Brezhnev es una línea, es el oso ruso bailando Kazachok. Y de Nikita Khrushchev y Brezhnev, que va a ser un gobierno largo, van a ser como 20 años, que es una línea dura. Sí, es más duro que Khrushchev. No es en la bestialidad stalinista, pues, no es esa, no, pero sí es una línea dura, ¿sí? Es una línea dura. Y entonces Kissinger vuela a Moscú, porque se tienen que poner de acuerdo en que un apoyo de Estados Unidos a Israel no va a significar una crisis con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética había estado también detrás de los países árabes, ¿sí? Aunque la posición de Nasser en Egipto había sido una posición de desmarcarse de los soviéticos, todavía para el momento en que sube al poder Anwar el Sadat, los asesores rusos están en Egipto. Y esta guerra de Yom Kippur, ¿sí? Está muy mediada por la participación rusa. Entonces, se tiene que hablar en el esquema más alto, o sea, Estados Unidos, la URSS, para poder armar el proceso de finalización de la guerra. Y ya Israel va a contar con apoyo estadounidense. Y entonces el 21 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir con una propuesta tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética para solucionar la crisis en Yom Kippur, porque ya también para este momento las cosas están cambiando y digámoslo así, con toda la claridad del caso, Israel ya está tomando el toro de nuevo por los cuernos y la situación es que no haya un gran desequilibrio. Bueno. Lo primero que se propone es que ambas partes tengan que poner fin a las operaciones militares en un curso de 12 horas y las unidades militares en ese caso se van a permanecer en los lugares que habían ocupado en ese momento. Esto es a las 6 de madrugada del día 22 de octubre. Ya Israel había avanzado sobre el Sinaí de nuevo. Esta guerra, es que todas se desplazan sobre los territorios del Sinaí. ¿Por qué? La del 67 es donde Israel avanza sobre el Sinaí en cantidades. Sí, en el 67 y después. Yo lo que les voy a proponerles que hagamos una cosa. Paremos aquí un momentico.